Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Un placer veros y muchas gracias por estar aquí. Espero que en este ratito podamos contar cosas interesantes y sobre todo quedar a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis a posteriori, ¿vale? Bueno, ya me han presentado. Mi nombre es Elena Cerrada. Llevo la dirección general de Forcepoint para España y Portugal. Y voy a hablaros un poquito de lo que comentábamos en el título, cómo proteger a los usuarios, pero sobre todo cómo proteger la información en este mundo tan intenso que nos está tocando vivir, ¿no? Con todas estas ciberamenazas que tenemos y en esta nueva forma de trabajar híbrida, a mitad de caballo entre nuestras casas o otro tipo de sitios y nuestras oficinas. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que nos ha pasado hace, como todos sabemos, casi un par de años ya. Y es que hemos empezado a cambiar nuestra dinámica y nuestra forma de trabajar. Estamos trabajando mucho tiempo desde casa. El mapa de trabajo ha cambiado radicalmente. Estamos ahora mismo con un montón de gente trabajando parcialmente desde casa, parcialmente desde la oficina. Y eso nos ubica a nosotros como usuarios o como empleados y los datos a los que accedemos como nuestro propio perímetro. Ese perímetro, como hablaba antes el ponente anterior, ¿no? Evidentemente se ha diluido, ha desaparecido y nosotros somos ese nuevo usuario y ese nuevo perímetro. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esto, lógicamente, por mucho que esté regulado y por mucho que vaya a ser nuestra forma habitual de trabajar, ha sido la causa de que muchos de los ciberataques se estén produciendo ahora de manera masiva. Ya venían produciéndose antes, pero ahora con razón de más, porque esta forma nueva de trabajar ha generado muchos agujeros de seguridad. Estamos teniendo un arranque de año bastante intenso y bastante divertido. Divertido es por decirlo de alguna manera, claro, pero nos estamos encontrando con ataques importantes en España. Empezamos con SEP el año, el Ministerio de Trabajo poco después y Economía. Ha llegado ataques a entidades como MediaMarkt o Funhouse que han afectado a nuestro país, también a otros. Y luego pues, hemos visto cómo se atacan pues, los servidores de Microsoft o incluso empieza a haber exfiltración de información en un Facebook o incluso se aprovechan actualizaciones legales para ocultar malware. Bueno, la cosa es que el panorama está entretenido, ¿no? Si nos fijamos a nivel España, estamos hablando de que hay una media de 40.000 ciberataques diarios, que no está mal, y supone un crecimiento con respecto al año pasado de casi un 125%. Entonces, bueno, esto no va a parar y esto es la dinámica que tenemos. Si nos vamos a mirar los datos a nivel mundial, es todavía más entretenido, ¿no? Sí que es verdad que los datos que tenemos fundamentalmente vienen de Estados Unidos, que sabéis que es donde se hacen la mayoría de los estudios, donde tienen toda esa información controlada y sobre todo a nosotros nos suponen un avance de lo que puede venir para acá. Ellos siempre van un poquito por delante, ¿no? Entonces, fijaros que una de las cosas importantes es que los ciberataques ahora mismo ya se erige como uno de los riesgos principales, ¿no? Hablamos de ataques cada 11 segundos, ataques a empresas que se producen por segunda vez, incluso el porcentaje de empresas es altísimo que es atacado y luego es atacado una segunda vez. Pagar un rescate no sirve absolutamente de nada. Además, se estima el coste del ransomware en todo el mundo en la próxima década en torno a los 265 billones. Imaginaros, no solamente se multiplica el número de ciberataques, sino que se multiplica el grado de gravedad de esos ciberataques. Entonces, bueno, realmente esto está generando un poco de crisis a nivel empresa, porque dicen, bueno, yo estoy invirtiendo en ciberseguridad, pero los ciberataques no dejan de crecer. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Es una dicotomía que surge. Y es verdad que hay que intentar balancear un poco lo que se tiene que gastar en seguridad, que en nuestro caso, aquí en Europa y en España, todavía queda mucho por recorrer y mucho por gastar, porque estamos todavía en un estado bastante incipiente en el tema de inversión en ciberseguridad, pero también tenemos que controlar cómo lo hacemos y asegurarnos de que lo que protegemos lo protegemos bien, pero antes saber qué quiero proteger, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa relevante a tener en cuenta. Lógicamente, el crecimiento en costes de ciberseguridad no se sostiene al mismo nivel que crecen los ciberataques. Por eso hay que hacer esta reflexión y abordar la seguridad de una nueva manera. Si nos fijamos, nos tenemos que adaptar a esta nueva forma de trabajo que tenemos ahora. Estamos teletrabajando en gran parte. Estamos en un formato híbrido de trabajo. Pues vamos a acomodar la seguridad a este nuevo formato.
Tened en cuenta que, como digo, muchos puntos ciegos han surgido en la seguridad debido a este nuevo formato. Nosotros, como individuos, somos mucho más vulnerables accediendo a información sensible corporativa de lo que éramos antes cuando estábamos en un perímetro controlado. Entonces, todo esto va dirigido a entender que realmente lo valioso es el dato y cómo nosotros interactuamos con ese dato. Tenemos que ser capaces de entenderlo, evaluar el riesgo y actuar en consecuencia. Entonces, el reto es cómo protejo la información, qué tengo que proteger, cómo valoro o cómo concibo ese riesgo de cómo interactuamos con la información y con ello saber plantear bien esa estrategia de seguridad, ¿vale? Pues eso es a lo que nos dedicamos en Forcepoint. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ayudaros realmente a configurar todo ese approach híbrido, todo ese approach de seguridad en ese entorno híbrido que estamos trabajando ahora, ofreciendo una solución basada en arquitectura SASE, basada en arquitectura Zero Trust, centrado en el dato, ¿vale? Todo cloud first, porque sabemos que todos vamos hacia el cloud, pero es hybrid ready, que decimos que al final estamos preparados para que cada uno de vosotros adopte la tecnología cloud al ritmo que la pueda adaptar y con los recursos que tenga. Por tanto, tenemos que ser flexibles en ese sentido. Somos líderes en protección de la información. Nosotros somos capaces de ayudaros a entender qué es lo que tenéis que proteger, cómo lo tenéis que proteger y asegurarnos de que la seguridad sea un habilitador del negocio, un facilitador del negocio, no puede ser nunca un stopper. Y además, también garantizamos que somos capaces de proporcionar esas soluciones Secure SD-WAN que llamamos básicamente para proporcionar seguridad flexible a nivel de red en esas organizaciones distribuidas que tenemos ahora y que, por tanto, pues, independientemente de dónde esté el usuario trabajando, seamos capaces de dar visibilidad y control en todas y cada una de esas partes. Como empresa, como decimos, somos cloud first, pero hybrid ready. Os he explicado por qué. Ofrecemos solución convergente, unificada, visión para que tengáis sencilla y contamos ya con más de 15.000 clientes con los que trabajamos en el mundo y, por lo tanto, con muchos casos de estudio y de uso con los que os podemos ayudar. Vamos a profundizar un poquito en esto que hablamos de la protección de la información. Tenemos, bajo nuestro entender, varios parámetros a tener en cuenta, concretamente 3. Los primeros son los datos. ¿Qué queremos proteger? No es nada fácil, ¿eh? Esta pregunta que nos surge es ¿qué queremos proteger? No se tiene que proteger toda la información corporativa. Tenemos que saber qué queremos proteger y os ayudamos a descubrir qué es lo necesario. También tenemos que entender en qué canales lo estamos protegiendo la información en email, estamos protegiendo la información en el correo, la estamos protegiendo en el endpoint, estamos protegiendo la información que sale a través de un USB. Tenemos que ser capaces y tenemos que dotar a nuestra concepción de ese proyecto de seguridad del contexto adecuado. Vamos a ir viendo un poquito en qué consisten cada uno de ellos. Empezamos por los datos. ¿Qué queremos proteger? ¿Qué tipo de información es la que queremos proteger? Esto no es nada fácil de identificar. Sabemos que cada uno tenemos nuestras necesidades de proteger. Podemos estar queriendo proteger información sensible de clientes, proveedores, nuestra de empleados, información de patentes, información de propiedad intelectual. Pero sobre todo es cómo detectamos esa información sensible y cómo la protegemos. Para eso tenemos que ser capaces de clasificar la información. Hay muchos productos o muchas soluciones en el mercado que dicen que hacen esa clasificación. Y es cierto que hacen una clasificación básica, pero tenemos que hacer una clasificación avanzada. Porque, claro, no es lo mismo decir mi tarjeta de crédito tiene 16 dígitos que mi tarjeta de crédito tiene 16 dígitos separados en espacios de 4 en 4, separados por espacios, separados por puntos, separados por guiones. Luego, además, cada tarjeta lleva la identificación de su banco. Además, quiero que la tarjeta lleve también y sea capaz de identificar mi nombre, mi PIN, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, no nos basamos solo en diccionarios o expresiones regulares, sino que vamos subiendo un poquito más en la escala, vamos incorporando algoritmos. Quiero ser capaz de detectar una tarjeta, 10 tarjetas, 10.000 tarjetas. Quiero ser capaz de, combinar patrones de visión de la información. Quiero analizar, además, por ejemplo, en mis nóminas, tengo un formato específico de nóminas. Soy capaz de detectar ese formato específico de nóminas, no solamente porque en el correo o la información que comparta ponga nóminas, sino que el formato lo puedo detectar. Y si nos vamos arriba de toda la pirámide, incluso puedo decir
esta es mi información con este nombre, con este PIN, con este nombre de usuario, lo que sea, y hago una huella de mi información, fingerprinting, ¿no? Entonces, ¿se puede clasificar la información? Sí. ¿Hay distintas maneras de hacerlo? Sí, también. Tengamos en cuenta que a la hora de clasificar esto es muy importante, ¿vale? Vamos a ver qué es los canales de información. Estamos hablando de que necesitamos proteger la información independientemente de dónde esté o de cómo se comparta o de cómo se acceda. Yo puedo tener información que quiero subir a una base de datos en la cloud o puedo llevarla a mi CPD, a mi data center y guardarla on-premise. Puedo quererla compartir vía Dropbox, puedo mandarlo por correo electrónico, puedo sacarla por un USB o puedo compartirla por Bluetooth o incluso imprimirla en una impresora. Todos esos son canales a través de los cuales la información fluye y se puede fugar. Por tanto, son los canales que tengo que proteger. Y los tengo que proteger de manera que la política que aplique sea unificada a todos ellos. No quiero políticas estáticas, no quiero políticas aisladas, quiero política unificada, quiero convergencia. Y eso es lo que me permite esta solución, hacer políticas unificadas, centralizar la gestión independientemente del canal a través del cual fluye la información. Y por último, el contexto. El contexto es muy importante porque nosotros como usuario interactuamos con la información de distintas maneras. Primero, interactuamos con distintos tipos de aplicaciones, en la cloud o no. Interactuamos desde distintos tipos de dispositivos, un ordenador, un portátil, un móvil, muchísimas maneras. Pertenecemos a grupos de usuarios que tienen distintos roles, distintos permisos, distintas capacidades de acción y además estamos ubicados cada vez en diferentes sitios, independientemente de donde yo esté, si en mi casa, en la oficina, trabajando desde el aeropuerto o en una cafetería, pues tengo que ser capaz de ser identificada como usuario. Y hay una parte muy importante, la de abajo, que es referente a nuestro comportamiento. Yo como usuario tengo un comportamiento y una forma de acceder a la información determinada. Con nuestras herramientas lo que podemos hacer es detectar el riesgo que conlleva el comportamiento que estoy yo teniendo a la hora de interactuar con la información. ¿Y esto qué información me va a dar? Pues me va a dar información de si yo me estoy comportando como es habitual en mí o de repente empiezo a hacer cosas extrañas y a comportarme de otra manera, que va a incidir en que el riesgo cambie en función de lo que estoy haciendo. ¿A qué me refiero? Básicamente me refiero a que somos capaces de adaptar de manera dinámica las políticas en base al comportamiento del usuario. Imaginaros que un usuario de recursos humanos está acostumbrado a manejar currículums, pero no está acostumbrado a manejar nóminas. Os pongo un ejemplo. De repente hay un usuario que empieza a acceder a información de nóminas. Ya vemos que es algo que no es habitual que haga. Por lo tanto, le subo el riesgo. Riesgo que me permite que las políticas que se apliquen a esa persona, en vez de dejarle hacer todas las acciones sobre esa información, le voy a limitar las acciones que puede hacer. En base a si ese riesgo se controla y se modera, esas políticas volverán a regularse para permitirle hacer lo que antes hacía. O si sigue haciendo cosas raras como pasarlas a un Dropbox, pasarlas a una dirección de correo electrónico fuera del sistema corporativo, pues soy capaz de ver que realmente ese riesgo tiene que aumentar y las políticas se adaptan automáticamente bloqueándole la capacidad de hacerlo. Esto es lo que me garantiza el que con ese mayor conocimiento del contexto del comportamiento adapto el riesgo de manera dinámica, adapto las políticas de seguridad. Y esto acompaña a ese comportamiento y a ese contexto de usuario. Con lo cual, al final, en la protección de información tenemos que tener en cuenta estos 3 parámetros. Con nuestra solución lo podéis hacer, catalogar o clasificar los datos de la manera adecuada, tener la capacidad de protegerla en todos los canales y, además, incorporar el contexto en esa protección. Esto nos va a ayudar a intentar ver cómo podemos aproximarnos a los retos un poco de ciberseguridad que se nos plantean adelante, ¿no? Y que ya estamos viendo algunos de ellos. Estamos viendo ahora mismo, esto me llama mucho la atención, los ciberataques se han convertido en herramientas en herramientas que permiten tener esas guerras cibernéticas entre naciones. Ahora mismo son una herramienta más o una arma más de los arsenales militares de las naciones. Estamos viendo una auténtica guerra basada en ataco a infraestructuras críticas, te tumbo la compañía eléctrica, no te dejo tener
gasolina en las gasolineras, o sea, realmente afecta a nuestras vidas. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque ahora mismo estamos en este mundo. Ya no son solo guerras físicas, que todavía las hay, pero las guerras cibernéticas es lo que estamos ahora y tenemos que tratar de ver si eso se puede regularizar de alguna manera. Estaremos hablando en algún momento de una convención de Ginebra a nivel de ciberseguridad, ¿no? Bueno, pues de ciberataques. Vamos a ver eso cómo evoluciona. Por otro lado, estamos viendo también que hay, ahora mismo se están produciendo, ¿cómo se dice esto? Malware que llega embebido en distribuciones de software legales. Esto significa, lógicamente, imaginaos el impacto, que no solamente hacemos mal con este malware, sino que además la capacidad de propagación es inmensa, porque es masiva en esas actualizaciones de software legales, ¿no? ¿Estamos preparados realmente para estas actualizaciones maliciosas, ¿no? A nivel masivo? ¿Cómo las vamos a controlar? Es algo que también esperamos un aumento significativo este año. Todo esto nos lleva a tener la necesidad de rediseñar nuestra seguridad. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Que, por cierto, los clientes lo habéis hecho muy bien. Y ha sido, venga, tengo que garantizar la continuidad de mi negocio y, por tanto, voy a permitir que toda mi fuerza laboral consiga trabajar desde casa o desde cualquier sitio que esté. Prueba superada, pero la seguridad no ha acompañado. Entonces, tenemos que ser capaces ahora, en este nuevo contexto, que está para quedarse, vamos a compartir ese trabajo híbrido, ese trabajo desde casa, ese trabajo desde nuestras corporaciones. Tenemos que adaptar la seguridad, tenemos que rediseñar las estrategias de seguridad. Y ahora ya con la experiencia, ¿no? Con un poco de cabeza. Y realmente hay un poquito que trabajar ahí, hay que remodelar esas estrategias de protección. Y luego, además, vamos a ver que ahora mismo ya la detección no es suficiente. Tenemos que irnos 100% a prevenir. ¿Por qué? Porque al final, a medida que las organizaciones van adoptando este modelo de confianza cero, cada vez más esto va a ser necesario y parte, sin duda, de la correcta clasificación de los datos, de la información, que es lo que tenemos que proteger. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es dotarnos de una buena solución de protección de la información. En este caso, si queréis echar un vistazo, nosotros llevamos 9 años consecutivos en cuadrante mágico, en cuadrante líder de Gartner, y es básicamente porque tenemos una aproximación a la seguridad de la información proactiva y sobre todo, preventiva, con una capacidad de incorporar la evaluación de los riesgos asociados al comportamiento de los usuarios, que nos va a permitir darle ese punto de contexto adicional a la información, y con una visión holística de los datos, que significa pues podemos trabajar esa protección en todos los canales. Además, aplicar políticas dinámicas, homogéneas, independientemente, evidentemente, de dónde se encuentre tanto nuestra información como nosotros, usuarios, que somos los que accedemos a la información. Y sin más, os doy las gracias y estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar.